Bienvenido de regreso a VidaVid, solo por tu radio web, la radio que conecta contigo. Hoy en VidaVid hablaremos de un tema que está en todas partes, aunque muchas veces no lo notamos, la seguridad en plataformas IoT. Desde cámaras, sensores y relojes inteligentes hasta equipos médicos, industriales y ciudades conectadas. El Internet de las cosas ha transformado la forma en que interactuamos con la tecnología. Sin embargo, cada dispositivo conectado también representa un nuevo punto de entrada para los atacantes. Las plataformas IoT no solo gestionan datos, sino que controlan procesos físicos del mundo real, lo que eleva el impacto de un incidente de seguridad. Proteger estas plataformas implica enfrentar retos como dispositivos con pocos recursos, actualizaciones limitadas y una enorme diversidad de fabricantes y protocolos. Hoy exploraremos por qué la seguridad en IoT no es opcional y cómo abordarla de forma estratégica para evitar riesgos que van mucho más allá del mundo digital. Y todo esto de la mano de nuestro invitado, Daniel Salazar, gerente de telecomunicaciones y seguridad de la información. Doctor Daniel, bienvenido a VidaVit. Muchas gracias, Juan. Un placer estar contigo y agradecido por permitirme aportar a la comunidad. Siempre es bueno. No, gracias a ti bueno, por el espacio en tu agenda. Sabemos que estás muy, muy full, pero agradecido por este espacio. Pero antes de que iniciemos, por favor, háblanos un poco de ti y de la tecnología IoT en general. Vale, bueno, soy ingeniero en sistemas, especializado en telecomunicaciones. Me gradué en la UNEXPO, vicerrectorado Luis Caballero Mejías, muy orgulloso de mi alma mater. En este recorrido de 10 años he tenido la oportunidad de trabajar no solo en el área de telecomunicaciones, pasando por ISPs, proveedores de servicios en centros de datos y banca, sino que explorar la parte de seguridad de la información. Ahí encontré una pasión y básicamente en todo lo que ha estado sucediendo en el entorno mundial es el camino donde todas las aristas en algún punto van a converger. Todo tiene que ver con seguridad de la información, cómo protegemos cada uno de los activos. Y desde el punto de vista del tema de hoy, que es IoT o Internet de las Cosas, podemos decir que básicamente todas las infraestructuras, todas las empresas están optando por buscar la conexión y que efectivamente la automatización haga parte de sus procesos. Entonces, básicamente, lo que viene siendo IoT es esa red de instrumentos, de sensores, de recolectores de datos que buscan automatizar procesos, buscan hacer las cosas más sencillas y la seguridad intrínseca allí es que no necesariamente cuando implementamos estos proyectos o hacemos estas soluciones, incorporamos esa vista en el radar. Estoy totalmente de acuerdo contigo porque, primero, el tema de la digitalización bueno, es algo que nos está abrazando a todos y, y que siempre se necesita la implementación de distintos tipos de tecnología y quizás el IoT es una de esas tecnologías que inconscientemente dejamos de lado, dejamos digamos, de último en este tipo de esquemas de digitalización y que terminan siendo muy importantes porque nos van a permitir cuantificar ciertas variables, como por ejemplo el clima en una oficina, cuántas veces se abre o se cierra una compuerta, entre otro tipo de cosas, ¿no? Y me parece súper importante poder visualizar el tema de seguridad dentro de este tipo de tecnologías porque precisamente es muy complejo. Todas las aristas terminan ahí, como bien mencionaba, porque como son dispositivos tan sencillos, tan simples hasta cierto punto, en su diseño no visualizan el tema de seguridad, Correcto. por lo que esto me lleva a preguntarte, ¿qué tipos de ataques son los más frecuentes en entornos IoT hoy en día? Vale. Primero, el tema de la superficie de ataque extendida. Mientras más dispositivos se conectan a la red, amplías la posibilidad de que efectivamente hayan más brechas. ¿Sí? El ataque más conocido es simplemente el movimiento lateral. Como tú bien comentas, estos equipos, estos sensores, no están diseñados en un primer momento para blindarse en seguridad en el servicio que prestan. Normalmente envían protocolos planos, información no cifrada, y esto es fácil de captar por los atacantes. A partir de allí, ellos pueden
ingresar a las plataformas y una vez ya en la red, hacer los movimientos laterales. Entonces, es la superficie de ataque extendida. Muchos de estos dispositivos se instalan o se incorporan a la red al estilo de Shadow IT, o sea, no bajo la conciencia y visibilidad del equipo de tecnología. Y por ende, tú no puedes proteger algo que no sabes que existe. Simplemente el personal puede llegar a implementar soluciones creyendo que efectivamente van a mejorar sus procesos y sucede, pero como no está bajo la lista de seguridad, pues abres una puerta trasera a toda la infraestructura de red. Totalmente de acuerdo contigo, en especial porque muchas veces cuando se implementan este tipo de tecnologías, como bien lo mencionabas en Shadow IT, que recordemos que es cuando se implementa algún tipo de tecnología que no está, digamos, controlada por el Departamento de Tecnología o de Seguridad de la Información puntualmente, entonces se abren estas brechas y que al hacerlo muchas veces el usuario final lo hace utilizando contraseñas por defecto, Correcto. lo hace utilizando o conectándolas a la plataforma sin ningún tipo de robustecimiento de lo que sería su esquema de seguridad. Y esto me hace preguntarte, en el tiempo que nos queda en el bloque, ¿por qué los dispositivos IoT suelen ser un blanco tan atractivo para los atacantes? Vale, básicamente por lo que comentabas de que la mayoría de las implementaciones dejan los usuarios y credenciales por defecto, sumando a que no colocan un doble factor de autenticación dentro de la parte de los portales administrativos de estas soluciones y adicional que muy pocas cuentan o con el licenciamiento para obtener las actualizaciones y que estas actualizaciones vengan firmadas por fabricantes. Em, Sino que tampoco pueden establecer algún tipo de cifrado de datos. Entonces, la suma de todas estas variables lo que trae como consecuencia es que los atacantes vean una entrada demasiado fácil para un entorno industrial. Entonces, de allí lo que les queda la tarea es, una vez dentro, bueno, buscar esos movimientos laterales, cómo llegar a la red IT. Pero el ingreso a través de un equipo de IoT o de IoT industrial se les hace muy sencillo si no se aplican los debidos controles de seguridad. Excelente. Vamos a profundizar un poco más en el tema del IoT industrial, pero por el momento vamos a entrar a nuestro segundo segmento musical. Pero no se desconecten, que en breve regresamos con la conversación con Daniel Salazar, gerente de telecomunicaciones y seguridad de la información, aquí en VitaBit, solo por tu radio web. Ya regresamos. Bienvenidos de regreso a su programa Vida Bit, solo por tu radio web, la radio que conecta contigo. Continuamos con Daniel Salazar, gerente de telecomunicaciones y seguridad de la información. Doctor Daniel, en el segmento anterior veníamos conversando sobre el tema de la seguridad y el entorno IoT per se. Sin embargo, mencionaste algo muy interesante que es el tema de IoT enfocado en entornos industriales. Correcto. En este sentido, es súper interesante la aplicación de este tipo de tecnologías en este tipo de entornos, porque precisamente, como ya lo mencionábamos, ¿no? Este tipo de tecnologías permite medir, cuantificar ciertos elementos como temperatura, entre otros tipos de cosas. Entonces, quería preguntarte con respecto a qué tipo de riesgos aparecen cuando los dispositivos IoT están expuestos directamente a Internet. Vale. Los principales riesgos vienen siendo la explotación efectiva de estos dispositivos y cómo se materializa una explotación física, ¿sí? Sobre todo en el entorno industrial. Por ejemplo, que una planta de tratamiento de agua que efectivamente esté en un entorno que está trabajando con todo el tema de los sensores, la cantidad de cloro, por ejemplo, y que los atacantes logren ingresar a esta plataforma y alteren los valores de cloro para dañar el agua. O que efectivamente logren ingresar a una planta eléctrica, puedan ingresar valores anómalos a una turbina y trabaje de una manera que no corresponda. Esto puede traducirse a incluso catástrofes que puedan eh, tener muertes, ¿sí? Em, el riesgo per se sigue siendo la falta de compromiso de seguridad ante estas funcionalidades, que podamos cerrar las vulnerabilidades de los parches, mantener estos equipos actualizados y que las actualizaciones vengan con firmware firmados
o certificados por la entidad que representan estos fabricantes. Esa es una de los cierres de brecha para este tipo de riesgo y el otro es la segmentación o la microsegmentación en lo posible de la red basada en un criterio de zero trust, de confianza cero y de mínimo privilegio. Entonces, aunque tú no puedas de alguna manera controlar em, la seguridad de estos fabricantes o de los equipos que tengas, muchos de los equipos que vas a tener son legacy o de vieja data, pero que están operando y que la funcionalidad para la planta es óptima. Entonces, no puedes convencer al negocio que actualice todo esto de primera manera o de primer plano. Entonces, la solución sería mitigar estos riesgos a través de la microsegmentación, principio de mínimo privilegio, y a partir de allí evitar que los riesgos de el exploit de estas vulnerabilidades por falta de parches o lo que hablamos en el bloque anterior de movimientos laterales entre la red IoT o OT, porque estamos hablando también de tecnologías operativas, vaya a la red del negocio. Totalmente de acuerdo contigo, porque este tipo de tecnologías pasan mucho desapercibido y así como podrían los usuarios no cambiar las contraseñas de los dispositivos, podrían incluso activarlos o desplegarlos sin aplicar la funcionalidad de cifrado, como ya mencionaste, o incluso em, exponerlos a Internet digamos, por accidente, debido Correcto, precisamente a esa falta de microsegmentación dentro de los segmentos de red, que puede ser la implementación de una VLAN, por ejemplo, o correcto. algo así. En este sentido, me gustaría preguntarte qué diferencia existen entre proteger IoT doméstico y el IoT industrial. Vale, muy buena pregunta. Cuando hablamos de IoT doméstico, estamos hablando básicamente del uso cotidiano de cualquier individuo, tanto la domótica en casa, que puede hacer que tengas desde neveras inteligentes, iluminación inteligente, hasta el tema de tener smartwatch, ¿sí? Ujú. La seguridad acá va en función a lo que el atacante pueda obtener, ¿sí? De tu reloj puede obtener, por ejemplo, cuánto caminas al día, si logra tener el acceso a la ubicación. Normalmente no pudiese llegar hasta datos, por ejemplo, bancarios, porque la aplicación del teléfono llama a una aplicación del celular, pero puede tener cierto tipo de puntos de rutina del individuo y a partir de allí tomar decisiones físicas. Pero el entorno industrial, el esquema de seguridad tiene que ser un foco de conciencia para la organización, dado que podemos estar hablando de que materializar un ataque puede traer consigo la parada de planta, o sea, pérdidas financieras, puedes tener riesgo reputacional, que efectivamente se materialice y tengas que dejar de producir o tengas que tener data expuesta porque el atacante entró a la red y a partir de allí hizo y deshizo. Y también tienes el tema de que puede lograr materializar un riesgo que, como te decía anteriormente, impacte en salud y vidas humanas, ¿sí? El tema de turbinas, de agua contaminada, de controlar variables de temperatura y humedad en cavas y que se dañen los materiales que estén allí. Entonces, básicamente ahí están las grandes diferencias. Y es así, el tema de la protección de este tipo de tecnologías es vital en lo que sería un entorno industrial. Eh, Incluso aplicando herramientas como por ejemplo Shodan, uno puede llegar incluso a descubrir este tipo de tecnologías publicadas en Internet. Y bueno, esto por supuesto es un riesgo extremadamente inmenso para la organización porque este tipo de dispositivos no cuenta con un mecanismo de seguridad como puede ser un firewall, como lo tiene una computadora con sistema operativo Windows, por ejemplo, Correcto, sino que bueno, ellas tienen diversas vulnerabilidades que incluso el atacante podría aprovechar para explotar, porque si estos dispositivos, como ya lo mencionaste, no son controlados, digamos que no son gestionados de forma adecuada y no tienen los parches correctos, entonces el ciberdelincuente podría, ya sea a través de ataques de fuerza bruta o ya sea de la explotación de algún tipo de vulnerabilidad con lo que cuenta el sistema operativo de estos dispositivos, pues puede acceder a la red y si no tienen las VLAN que ya tú mencionaste, correcto, entonces podrían acceder desde este dispositivo IoT a la red, digamos, la red LAN de la empresa. tal cual.
Y bueno, ya de ahí para adelante es una pesadilla. Sí, sí, tal cual, tal cual. Literalmente están entrando por la puerta trasera. Si lo combinas con lo que hablamos en el primer bloque, de que estás expandiendo tu superficie de ataque, porque estás incrementando la cantidad de dispositivos, le sumamos el hecho de que Shadow IT, porque muchos de estos dispositivos, el Departamento de Tecnología y el Departamento de Seguridad de la Información no los tienen mapeados, hace una combinación perfecta para el atacante, donde puede entrar en un esquema que está aislado porque TI no lo tiene o no lo monitorea. Adicional, tienes el tema de que no está cifrado o no tiene las últimas actualizaciones o incluso ya no tiene licencia, porque bueno, el sensor está censando, ¿para qué voy a invertir en licencia? Entonces, todo ese ecosistema da la fórmula perfecta para que el atacante le sea, vamos a decir, apetecible poder materializar eso. La fórmula del desastre, diría alguien. Tal cual. Vamos con esto a nuestro tercer segmento musical, pero en breve continuamos con esta interesante conversación con Daniel Salazar, gerente de telecomunicaciones y seguridad de la información, aquí en Vida Bit, solo por tu radio web. Ya regresamos. Bienvenidos de regreso a Vida Bit, solo por tu radio web, la radio que conecta contigo. Entramos al segmento final de la conversación con Daniel Salazar, gerente de telecomunicaciones y seguridad de la información. Doctor Daniel, en el segmento anterior veníamos conversando del impacto de los riesgos. ¿Qué podría pasar si se materializa una, un riesgo de ciberseguridad en la plataforma tecnológica y el atacante podría empezar a moverse o a afectar, digamos, el entorno organizacional industrial en este caso? Entonces, me gustaría profundizar un poco ya en este último bloque de lo que sería la forma en cómo defendernos y principalmente, bueno, empezar por qué tipo de sectores deberían profundizar, perdón, priorizar urgentemente la seguridad en sus plataformas IoT. Vale, esa es una muy buena pregunta. Los sectores, como yo lo veo, a nivel crítico, deberíamos empezar por lo que es el sector salud, entendiendo que dentro del marco de IoT tenemos, por ejemplo, marcapasos que pueden estar conectados a algún tipo de servicio. Tenemos los monitoreos de signos vitales, bombas de insulina, N cantidad de variables que pueden estar en clínicas y hospitales que si efectivamente se materializa un ataque podría impactar en vidas humanas. Sí, ese sería el principal sector. Luego le seguiría la parte de lo que es servicios, agua y electricidad. Por lo que comentaba de lo que puede ser materializarse un ataque en plantas de tratamiento de agua o de distribución de agua y lo que puede hacer ciberataques en función a sabotaje eléctrico. A partir de allí, lo que vemos es el sector industrial de manufactura, que tú puedas, desde el punto de vista del atacante, parar la producción de ciertos insumos críticos, sea alimentos, sea medicamentos. Y por último, veo el sector transporte, que puedas tener algún impacto en todo lo que tenga que ver con logística, transporte privado o público. Estoy totalmente de acuerdo contigo y por lo menos este último punto que mencionaste es interesante porque quizás en el país no tenemos la infraestructura a nivel de lo que sería transporte que utilice este tipo de tecnologías, digamos, de forma tan masiva, pero Correcto, ciertamente otros países que sí cuentan, digamos, con un sistema eh, de tecnología desplegado de este tipo IoT para el tema ambulancia, por ejemplo, correcto, entre otros, bueno, ya enfrentan un riesgo mucho más importante debido, bueno, al grado de adaptación que ya tienen a este tipo de tecnologías. Y esto también me hace preguntarme, ¿qué tipo de, o sea, qué marco o estrategia recomendarías para diseñar una plataforma IoT segura desde el inicio? Porque ciertamente ya mencionamos el tema de la segmentación, que puede pasar por una correcto. VLAN, el tema de cambio de contraseñas, quizás actualizaciones, pero ¿qué recomiendas o qué marco de acción podemos tomar para poder aumentar y robustecer la seguridad en este tipo de despliegues? Vale. El framework, por decirlo de alguna manera, que recomendaría sigue siendo el Zero Trust, o sea, el principio de no confiar y el esquema de mínimo privilegio. O sea, que tú puedas diseñar una solución desde tecnología, o sea, el equipo de IT, el equipo de seguridad de la información, con todo el equipo de OT o IoT industrial, para lograr que
cada dispositivo que ingrese a la red ya tenga la nomenclatura correcta a nivel de identificación de servicio, de dispositivo, qué protocolos va a usar, cómo se le da seguridad a eso y sobre todo el esquema de conectividad basado en los roles que va a tener ese dispositivo. Es decir, el dispositivo X solo va a tomar variables de control si el dispositivo Y de tal red o de tal usuario le da las instrucciones. Entonces, empiezas a hacer un esquema de automatización, no solo basado en los propios atributos del equipo, que realmente va a generar una automatización por las variables que controle, sino que también gestionas la seguridad desde ese entorno. Entonces, solo el equipo Y le puede dar las órdenes al equipo X o solo el equipo X va a poder tomar control sobre ciertas IP o ciertas VLAN. Entonces, desde el punto de vista de IT y seguridad de la información, ya le estás dando atributos y seguridad bajo ese criterio. Buenísimo. Y esto es interesante porque existen despliegues IoT donde hay un servidor central Correcto. que, que permite, bueno, la comunicación con este tipo de dispositivos, estos nodos remotos, por llamarlo de alguna manera, precisamente para poder intercambiar configuraciones, poder recolectar este tipo de información. Y el hecho de poder, digamos, comprometer este tipo de servidores, bueno, ya es, digamos, una puerta de entrada para que el atacante pueda saltar desde esta plataforma de red IoT u OT a lo que sería la red LAN de la plataforma tecnológica. Y esto es súper interesante porque dependiendo, bueno, del despliegue que se implemente, hay diversos tipos de riesgos. Por lo menos también hemos mencionado los riesgos a nivel, digamos, casero, por llamarlo de alguna manera. Ujú. Y mencionaste algo que me llamó mucho la atención y que creo que hay que hablarlo un poco más, que es el tema del smartwatch y del tema del seguimiento a las personas. Porque si bien un dispositivo de estas características, si se ve comprometido, puede dar información de, como bien lo mencionaste, de la rutina de la persona. Correcto. Y esto, por supuesto, se presta a casos, por ejemplo, de secuestro. Sí, sí, tal cual, tal cual. Ese es el riesgo del IoT doméstico. Fíjate que no se materializa como tal en todo lo que tiene que ver variables, vamos a decir, que impacten en mercados, cosas así, pero si tú lo ves desde un punto de vista macro, que tú puedas, desde el punto de vista del atacante, hacer un, un ingreso o un egreso de información masivo de diferentes smartwatches, puedes obtener y vender en el mercado negro una cantidad valiosa de información, porque puedes vender rutinas de personas, puedes vender eh, hábitos, puedes vender incluso localización de esas personas. Entonces, aquí estamos hablando de que la parte de ciberseguridad estaría de alguna manera sirviendo de plataforma para entes o otro tipo de atacantes, ¿no? Secuestro, extorsión. Incluso si pues, pudiesen llegar a registros, vamos a suponer que la conversación es con Alexa o con cualquier ente que tú te comuniques por voz, entonces puedan a través de esos ID secuestrar tu voz y empezar a hacer extorsiones con notas de voz o con básicamente pues tu identidad a través de la voz. Usurpando tu identidad. Tal cual. Totalmente, de acuerdo contigo. Como última pregunta, me gustaría, bueno, preguntarte, mirando al futuro, ¿cómo crees que evolucionarían o cómo crees que van a evolucionar las amenazas y defensas en estos ecosistemas IoT? Bueno, definitivamente la respuesta creo que es IA, ¿sí? La IA ya está incorporada en básicamente todo. Y acá la veríamos en los dos frentes, o sea, la IA ofensiva, o sea, donde los atacantes van a hacer uso de inteligencia artificial para robustecer y refinar este tipo de ataques. De hecho, una de las cosas que estaba leyendo es que se va a desarrollar o el concepto de ransomware of things. O sea, así como está el Internet de las cosas, el ransomware de las cosas, donde la IA de alguna manera regenerativa va a empezar a autoparchearse en función a todo lo que consiga de los sensores, de los recolectores de datos. Y una de las
vamos a decir, soluciones que se está viendo es poder tener una especie de data lake o un repositorio de datos de todos los logs, eh, de todos los logs que recolecten estos sensores que sean inmutables. De tal manera que cuando tú aún la IA ofensiva intente vulnerar, intente cambiar las variables de los sensores, tú puedas ir a un registro de logs inmutables que te permita tener la trazabilidad de cómo fue mi variable en el tiempo y a partir de cierto momento es que detectas los comportamientos anómalos. Eso desde el punto de vista ofensivo. Y desde el punto de vista defensivo, igual, la IA que detecte o que venga incorporada dentro de estos servidores centrales o, vamos a decir, gateways industriales que permita detectar cuando un sensor está teniendo un comportamiento anómalo y a partir de allí tomar decisiones en la microsegmentación, en lo que es el acceso a los privilegios y básicamente aislar los sensores o los dispositivos que estén teniendo esta comunicación en el entorno. A partir de allí, la solución vendría en función a la IA. Estoy de acuerdo contigo y me llamó mucho la atención ese concepto de ransomware of things. Sí, Habría que investigar porque está bien interesante. Es algo que posiblemente nos enfrentemos a los próximos años. Hay que leer unos artículos para ver si ya se está por ahí dilucidando ese futuro que bueno, que no es el ideal. sí, esperemos que no. Así es. Muchísimas gracias, doctor Daniel, por compartir tus conocimientos con la audiencia el día de hoy. Por favor, danos tus redes sociales para seguir tu trabajo. Un gusto, Juan. Agradecido por poder permitirme hacer comunidad, aportar. La red que uso es LinkedIn. Daniel Arturo Salazar Jiménez, me pueden encontrar allí. Y bueno, básicamente muy contento de que estés permitiéndote hacer este tipo de programa. Sigue así y bueno, para adelante. Muchas gracias, doctor Daniel, y muchas gracias a nuestros radioescuchas por acompañarnos en esta nueva entrega de Vida Bit. Recuerden mantenerse atentos a nuestro canal de YouTube y Spotify para acceder a todos los episodios de Vida Bit. Cerramos el programa con los créditos merecidos a en la presidencia Dani González, en la vicepresidencia Angélica González, en la dirección general de la estación Rafael Seijas, en la dirección administrativa Daniela Villalba, en los controles nos acompaña Ángel Urizar, en producción, Ángela González y en locución, un servidor, Juan José Pirela Molina. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, tu radio web, Vidavit Radio y Juan J. Pirela. En TikTok y YouTube pueden encontrarnos como Vidavit Radio y en Spotify nos encuentran como Bit a Bit Radio. Sigan en sintonía que ya continuamos con la programación de tu radio web, la radio que conecta contigo. Hasta la próxima semana.